Hola chicos, hola, Hola, profe. dale, arrancamos nomás. Hay chicos que están ingresando y bueno, lo vamos a ir aceptando a medida que ingresen. Este, ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Dale. Hoy empezamos la unidad número 6, que son aleaciones ferrosas. Es la unidad creo que más larga que hay. Vamos a tratar de ver el diagrama de fases, estructuras del acero bajo enfriamiento lento y rápido, transformación isotérmica de la austenita y algo de tratamientos térmicos de ablandamiento, todavía no, pero sí de endurecimiento. Entonces, vamos a arrancar nomás el tema de hoy. En cuanto al diagrama de carbono y hierro, es el que ustedes están viendo ahora, tiene esta forma un poco compleja. Algo ustedes ya saben, esta es una reacción eutéctica. Esto, como es todo sólido, es una reacción estructoide. Y esta de acá arriba es una peritéctica. ¿Está bien? Este es un diagrama sacado, si no me equivoco, del Callister. Eh, no todos los diagramas son exactamente iguales, pero bueno, vamos a empezar describiendo lo que es la austenita. Esto está en inglés, ¿no? Este vendría a ser la fase austenítica. Esta es la ferrita que está acá. Eh, y la cementita, que es una línea recta, que vendría a ser esta acá. ¿Está bien? Esta línea recta. Esa es la cementita. La fórmula de la cementita es lo que están viendo ustedes ahí. La palabra metaestable se refiere justamente a la cementita, porque la cementita termodinámicamente no es estable, lo que quiere decir que la dejemos varios años, la cementita se descompondría en hierro por un lado, que sería ferrita, y carbono por otro lado. ¿Eh? Por eso la palabra metaestable, que la cementita no está en sus condiciones de mínima energía. No obstante, para que se descomponga la cementita, un acero a temperatura ambiente no se descompone, tendría que ser un poco más y tardaría varios años en descomponerse. Eh, yo acá le puse lo que es la cementita, es un compuesto intermetálico, tiene límites de solubilidad insignificantes, una composición de 6,7 en carbono y el resto en hierro. La cementita es un compuesto duro y frágil. Lo único que hice es describir lo que está acá. ¿Eh? Bueno, acá dice 6,7, otras veces dice 6,77. Y la composición de carbono, como ustedes saben, va desde cero, de cero significa que es hierro puro, va creciendo en 1% de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, a 6,7, donde se convierte en este compuesto intermetálico. Después también le escribí lo que vendría a ser la, la ferrita alfa, que la ferrita alfa que está acá al lado, a temperatura ambiente, nosotros tenemos ferrita, la cual, si usted mira en este número, tiene muy poca solubilidad a 727, digamos que es la más solubilidad que tiene, y después va disminuyendo hasta ser 0,005% a 0 grados. Acá llega hasta 400, pero bueno, sigue hasta abajo el diagrama. Lo mismo con la ferrita, pero ferrita delta, que también la ven acá. Tanto la ferrita alfa como la delta tienen estructura BCC, que habíamos dicho que era una estructura que no tenía planos compactos. Eh, en este caso, la austenita sí tiene planos compactos. Todas las soluciones, excepto la cementita, son soluciones intersticiales eh, sólidas, donde el átomo de carbono, bueno, va a ingresar a ocupar los lugares intersticiales del hierro. ¿Verdad? Lo que está escrito acá abajo es simplemente decir que la austenita a 1147 grados centígrados tiene una solubilidad máxima de carbono de 2,4. Si aumentamos la temperatura, va a disminuir la solubilidad, por eso se va para allá,
o si disminuimos la temperatura, la solubilidad del carbono en hierro también va a verse disminuida. ¿Está bien? Yo acá le agregué cómo es la estructura, cómo se ve en un microscopio metalográfico. Esto vendría a ser un acero 1005, 1003 o 1002, que es prácticamente ferrita pura. Y acá tienen austenita, que bueno, esto se hace a una temperatura elevada, ¿no? ¿Se puede conseguir austenita a temperatura ambiente? Sí, vendría a ser una austenita metastable, porque a temperatura ambiente no debería estar, pero si tiene un enfriamiento rápido, que lo vamos a ver más adelante, sí podemos conseguir austenita retenidas. Yo acá les traje un diagrama del Askeland. Este diagrama del Askeland suele diferir un poquito. Acá dice, por ejemplo, 0.0218. El diagrama de acá dice 0.22. Uno es 18 y el otro es 22. Acá dice 0.76 y acá dice 0.77. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque si llegan a tener un examen, qué sé yo, traten de no memorizarse nada, solamente en el diagrama básicamente les trae toda la información. ¿Qué datos trae este y qué datos trae lo del Askeland? Bueno, acá lo del Askeland me trae esta curva que es AS3. Esta es la temperatura de tectoide a 1 y la temperatura de la cementita esta que está acá. Y hay una que es la A2, que viene por acá, que es la temperatura de Curie, que quiere decir que en algún momento la ferrita tiene propiedades magnéticas y cuando llega a 700 y algo, esas propiedades desaparecen. El magnetismo tiene que ver con la alineación de los espines electrónicos, de los electrones que giran, formando un dipolo, todos se alinean y bueno, por eso existe el magnetismo. Pero a esta temperatura, cuando ya tienen una velocidad cinética bastante grande, se desorientan y bueno, el magnetismo se pierde. Es decir, no se pierde, solo que ya no están orientados hacia un mismo sentido. Entonces, vamos a tratar de guiarnos más con el diagrama este del Askeland, de aquí en adelante, porque es el que trae más ejercicio y bueno, es el libro del Askeland y el Smith con el que nos movemos. La reacción tectónica es la más importante, a los 727, para que lo vean, estamos acá, 727, y la parte que vamos a analizar es esta de acá. Si nosotros tenemos una composición exacta de 0,77, vamos a ver que se produce esta transformación. Esta transformación es que a esta temperatura, a partir de los 127 para arriba, 728, 730, 900, 1000 y algo, la fase estable es austenita. Si nosotros tenemos a esta temperatura y empezamos a bajar la temperatura, va a llegar a este punto donde esta línea, esta isoterma, me dice que es una reacción invariante en donde la austenita se va a descomponer justamente en ferrita, que tiene esta composición 0,018, y en cementita, que tiene la composición de 6,67. ¿Está bien? Entonces uno baja acá y lee la composición de la ferrita acá y lee la composición de la cementita acá, ¿no? Si uno baja acá, va a leer 0,0218 y uno cuando baja acá va a leer 6,67. ¿Cómo aparece en la fase alfa y cementita? Ustedes acá están viendo que esta transformación de austenita pasa a alfa y cementita. Bueno, para este caso se forma una relación íntima entre lo que es la ferrita que estoy indicando acá con el cursor más la cementita. Esto se forma en placas. Yo más adelante ahí les traigo un ejemplo para que ustedes lo vean. Pero esto ya lo vimos en las terminas de las clases anteriores, que esta reacción
Una reacción invariante se da en esta temperatura que es isotérmica, y en esa misma temperatura convive la austenita, la ferrita y la cementita. Si seguimos bajando, obviamente la austenita va a desaparecer, quedando solamente ferrita y cementita. Entonces, ¿cómo es la perlita? A esta composición la llamamos perlita, dado que se parece, bueno, justamente a unas perlitas que están en esas caracolas que hay en el mar, por eso le pusieron perlita, ¿eh? Que se ve toda rayada, como la que están viendo acá a la derecha, ¿verdad? Y este es un esquema. Este cuadrito yo lo puse porque es interesante ver cómo la austenita, que tiene 0,77 en carbono, pasa a una ferrita de 0,018. Quiere decir que la austenita va de alguna manera a incrementar su cantidad en hierro, trasladando o migrando el carbono hacia la cementita, que tiene 6 y algo, 6,67. ¿Está bien? Entonces, de este valor se disminuye el carbono para formar la ferrita y se aumenta el carbono para formar la cementita. ¿Qué estructura tiene la cementita? Es la que ustedes están viendo acá a la derecha. En la forma que se ve en el microscopio es esta. Esta debe ser una 1080 o 1090. Entonces, acá cuando dice la perlita es un microconstituyente, se le da el nombre de microconstituyente porque en sí parece que está formado por un solo componente, pero en realidad son dos, y es porque tienen una relación muy íntima entre lo que es estas franjas, que son cementita, que yo indico con el cursor, que son las líneas negras, y la ferrita esta que está acá. La ferrita es la parte más blanca. ¿Cómo se imaginarían ustedes que es la perlita? O sea, esto, ¿cómo es la perlita? Que la perlita es la ferrita en la parte blanca, la cementita en la parte oscura. Se ve de esta manera. Es como un grano que va creciente. Habíamos dicho que los granos, nosotros cuando la vemos en un microscopio metalográfico, estamos viendo la parte plana, pero en realidad tienen forma esférica. Después hay un cálculo de la regla de la palanca que es bastante conocido y fácil, que en esta relación, yo lo escribí acá abajo, esta parte de abajo es en este caso yo le puse 80 grados, ¿está bien? Si yo quiero saber el porcentaje de ferrita, entonces yo tengo que trazar esta línea de acá, hacer 6,67 menos esto, dividido a todo lo de abajo. Y si quiero saber la cementita, tengo que encontrarme este punto, que es los 0,77 menos 0,0499, pónganle, o algún número muy cercano a 0, y sobre todo esto. Si uno lo quiere hacer como está acá arriba, a los 7,26, yo le puse 7,26, porque supuestamente a los 7,27 conviven las tres fases. No puedo aplicar la regla de la palanca cuando hay tres fases. Entonces le puse 7,26, que es un poquito abajo. A los 7,26 solamente hay ferrita, que estoy indicando con el cursor, y cementita. Y hacen exactamente lo mismo. Si ustedes quieren saber la cantidad de ferrita, tienen que hacer esto, que estoy indicando con el cursor, sobre todo esto. Lo mismo, si quieren saber la cantidad de cementita, tienen que hacer esto, sobre todo esto. Y esto no va a variar, siempre van a tener 80 y pico de 88,7 de ferrita, que es casi más ferrita que otra cosa, y un 11% de cementita, ¿saben? Que más o menos es lo que se puede ver acá. Hay más, si ustedes ven que las partes blancas son más anchas que las partes negras, ¿saben? Entonces esto se da 7,26. Si ustedes bajan un poco más, capaz que les dé este valor de acá arriba un poco más, vendría a ser un poco más bajo. Podrían tener prácticamente un poco más, en vez de 88, perdón, digo, en vez de 88,7, capaz que puedan tener 90, había que hacer la cuenta, pero no va a variar, siempre van a estar dando vuelta por este número. Es aplicación de la regla de la palanca y no es tan complicado. Y después,
el libro y todos los libros siempre nos van a mostrar dos tipos de reacciones, la hipoectoides y la hiperectoides. Se llama hipo, lo que está de 0,77 para este lado, para el lado de la izquierda, por eso dice hipo acá, y las hiper a mayores a 0,77 que están acá, de este lado. Se puede aplicar la regla de la palanca en cualquier lugar, obviamente donde haya dos fases. Por ejemplo, acá, me estoy indicando con el cursor a 800 grados, donde hay ferrita y más austenita, o se puede aplicar acá abajo, como ya vimos, donde hay ferritas más cementitas. Bueno, acá usamos la palabra microconstituyente, porque si ustedes ven acá, en la parte anaranjada, en una aleación hipoectoide están viendo ferrita, pero también hay ferrita acá adentro, ¿no? Pero para diferenciar esta ferrita de la que está adentro, a lo que está dentro de la perlita le vamos a llamar microconstituyente. Todo en sí es un microconstituyente, y el alfa o ferrita también es un microconstituyente. Del otro lado no se va a formar ferrita, sino cementita. Esta es la cementita, lo mismo. Le vamos a llamar microconstituyente a la perlita, y esto también sería un microconstituyente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las dos únicas fases que existen acá? Es ferrita y cementita, ¿no? Por eso hacemos, para hacer esa diferencia entre lo que está dentro de la perlita y lo que está fuera de la perlita, ya sea ferrita o cementita, le llamamos microconstituyente. Yo acá les traje cómo sería la micrografía de un acero hipoectoide y de un acero hiperectoide, que es la que están mostrando acá. Obviamente la parte blanca acá es la ferrita, y esto que aparece medio grisáceo es perlita. Obviamente ustedes tienen que aumentar muchísimo la magnitud del microscopio para ver la forma esta laminar, ¿no? de la cementita, que es esto de acá. Y esto de acá, lo que ustedes están viendo, esto del borde es cementita, y todo el resto de acá, medio grisáceo, es perlita. Acá dice calcule la cantidad de composiciones de fase y microconstituyentes en una aleación 0,60. Si es 0,60, como es menor de 0,77, estamos hablando de una aleación hipoectoide. Y lo hace a 7,26, o sea que estamos en la parte donde está la ferrita y la cementita. Básicamente lo que hace acá arriba en esta situación son las dos fases, ¿verdad? Que las dos fases están acá. Esto que está en amarillo es la regla de la palanca. Obviamente lo tienen que hacer a 7,26, ¿no? Yo acá lo hice como para que se vea, se note, ¿no? Esto de acá es la parte que representa la ferrita, y esto de acá es la parte que representa la cementita, ¿no? Pero ustedes lo tienen que hacer acá a 126. Y más abajo hace con el microconstituyente, en este caso, perlita. Entonces, ¿cómo se aplica cuando ustedes hacen con perlita? Y solamente hacen este pedacito de acá. Esto representaría lo que sería la ferrita, porque está de este lado, y esto que está acá, lo que está acá, representaría la perlita. ¿Cómo lo interpreto yo acá? En esta de acá sería, por ejemplo, lo que es alfa sería un 22%. Esto de acá que ustedes ven blanco acá, imaginemos que esto es el 60%, ¿no? De carbono. Todo lo que está en blanco acá es, espera que es 22%, 22,7%, y el resto que está en gris, que representaría la perlita, es 77%. Ahora, si yo quiero saber la ferrita que está en blanco y sumada a la que está gris, sería un 91. Y la cementita pura, que está acá en esta zona, entre placas, sería un 8,7. Yo quisiera saber si han entendido esta diferencia entre lo que es
un microconstituyente y la fase. No sé si alguno se quedó con dudas, si lo repasamos un ratito. ¿Hola? ¿Puede repetirlo, profe? Así, Bueno, por las dudas. bueno. Imaginemos que esto que yo estoy indicando ahora con el cursor contiene 0,6% de carbono. Lo que está en blanco, es ferrita y lo que está en gris es perlita. Entonces vos querés saber cuánto de perlita hay, tenés que aplicar esto, la regla de la palanca acá. ¿Cuánto es? Y de perlita tenés 77. Y el resto de ferrita primaria, que es lo que está en blanco. Ahora, sobre esta misma estructura, yo quiero saber cuál es la ferrita que está en blanco y la que está dentro de la perlita. Entonces vos tenés que aplicar todo esto, la regla de la palanca, todo acá. ¿Cuánto es? En este caso, la ferrita primaria sería 91, porque estás considerando todo, lo que está la ferrita en color blanco y lo que está dentro de la perlita. Te da eso 91 y el resto es cementito. ¿Más o menos quedó claro ahí? Sí. Bueno, esto, lo de acá abajo, es para ver las cantidades totales de ferrita y cementito. Este es para ver, en este caso, la de ferrita y la perlita, ¿no? Si estaríamos en un acero hipoeutectoide, tendríamos que hacer de este lado. ¿Está bien? De este lado. ¿Está bien? Bueno, ahora pasamos a tratamientos térmicos de ablandamiento y endurecimiento. Ablandamiento no lo vamos a ver en el próximo apartado. Bueno, cuando ustedes ven este diagrama que ustedes están viendo acá, este solamente considera hierro y carbono, pero cuando uno le agrega algunos aleantes, como en el caso de los aceros que tienen hierro, carbono, manganeso, silicio y fósforo, no, silicio no, azufre y fósforo, esto se ve modificado. Y si uno además les agrega titanio, cromo, níquel o tucteno o algo así, no solo que va a cambiar esto de acá, esta línea se puede, este isotermo se puede subir un poquito o bajar un poco, y este 0,77 se puede ir un poco a la izquierda o un poco a la derecha. Es decir, que los aliantes me van a variar la concentración del eutectoide, ¿está bien? Eso me va a ver, cuando no hay ningún aliante, todas terminan en 0,77. Por ejemplo, en este caso, el que más modifica es este. Si yo pongo 2% de níquel, que es una barbaridad, de 0,77 me ha variado un poco más, digo, el que menos varía. Pero si pongo 0, a ver, acá sería 1, acá sería 0,5 de titanio, si la composición de eutectoide era 77, con un poquito de titanio, esto me baja tremendamente. ¿Eh? Y el cromo también me lo baja un poco, parece que el titanio es el que menos baja. El siguiente que baja es el molibdeno, el tucteno también lo baja. ¿Qué pasa con la temperatura eutéctica, que era 727? Lo mismo, si yo agrego un poquito de titanio, la temperatura eutectoide me sube por las nubes. En cambio, si le agrego níquel, más o menos va a permanecer, no digo igual, pero va a disminuir un poco. Y si le pongo cromo, más o menos va a aumentar un poco. Pero el titanio en sí, por sí mismo, como aleante, me varía mucho en la composición eutéctica y en la temperatura eutéctica. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se controla la reacción eutectoide? Si queremos controlar este punto, si se mueve en la composición sería en esta línea, y si se mueve en la temperatura sería un poco más arriba, un poco más abajo. Esto, ¿cómo lo controlamos? Es decir, vamos a primero incrementar el carbono, ¿no? Lo primero que nos parece a nosotros. A medida que aumentamos el carbono, el endurecimiento por dispersión en las aleaciones de efectores se controla con el incremento de carbono. Si aumentamos el carbono, se hace mucho más duro de entrada. ¿Cómo más se puede controlar esto, lo que estamos llamando nosotros ahora, que es endurecimiento?
con el tamaño del grano. ¿Qué quiere decir el tamaño del grano? Cuando ustedes tienen una aleación, la tienen a temperatura ambiente, van subiendo la temperatura hasta austenizar. ¿Qué quiere austenizar? Que entramos en la fase gamma, que es la austenita. Eh, Nosotros apenas austenizamos, dejamos ahí un tiempo prudencial para que todo el hierro o esta aleación pase a austenítica y después la enfriamos. Como apenas cruzamos la barrera de la austenita, eh, se generan granos por doquier, y si nosotros seguimos aumentando, obviamente habíamos visto que los granos iban a aumentar de tamaño, entonces, y eso no nos conviene. Entonces, mientras más chico sea el grano, mucho más este límite de grano va a tener, y por la ecuación de Hall-Page sabemos que eso dificulta el movimiento en las dislocaciones, lo que produce que haya un aumento de la dureza o endurecimiento. Y otra manera también de aumentar es por el enfriamiento. A medida que bajamos rápido, vamos a notar que se produce, en este caso, una perlita más fina, ¿no? ¿Qué quiere decir más fina? Quiere decir que no ha tenido un tiempo suficiente para que los carbonos y hierro difundan de la austenita a la ferrita y de la austenita a la cementita. Por lo tanto, como son más finas estas placas, tienen más límites de grano y obviamente, volvemos a lo anterior, que cuanto mayor este límite de grano se hace, más dura la aleación. Y después finalmente tenemos la temperatura de transformación. A medida que bajamos la temperatura, eh, la aleación va a ser más dura, que eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos temple. Pero al bajarme la temperatura, yo para dejar la fase austenítica tengo que enfriar rápidamente, lo que me produce unas dislocaciones tremendas dentro de la estructura, lo que produce el endurecimiento. De ahora en más, yo acá les puse como para que ustedes se lo graben. Dice diagrama de transformación isotérmica. ISO quiere decir a una misma temperatura. Es igual al diagrama tiempo, temperatura, transformación, o TTT. El diagrama tiempo, temperatura, transformación es lo mismo que diagrama isotérmico. Eh, lo que yo dije acá, en estos 4 puntos, los podemos observar acá. El efecto del carbono sobre la dureza de los aceros, ¿no? Si tienen un bajo enfriamiento, se le va a hacer una perlita gruesa. ¿Qué quiere decir una perlita gruesa? Que el espesor, digamos, de las hojitas de repollo, como para hacer una comparación, son más gruesas. Un enfriamiento rápido, las hojitas del repollo van a ser mucho más finas. Si uno quiere hablar con mayor propiedad, esto sería grueso, lo que ustedes están viendo acá en la punta del cursor, esto sería fino. ¿Está bien? Esto en el laboratorio, para verla bien a un acero común, un 1045, un 1060, para verlo tal cual se ve ahora que ustedes están viendo en la pantalla, se suele usar un aumento de 2000. Y yo les había comentado que para hacer un aumento de 2000 había que ponerle una gotita de aceite, y eso hacía que, digamos, la óptica casi toque el metal, y se puede observar con este aumento de 2000, ¿no? No es fácil ver una perlita con un microscopio a 100 por, 200 por o 400 por. Se vería color negro prácticamente, o gris oscuro. Bueno, ustedes están viendo acá cómo aumenta el carbono y están viendo cómo aumenta la dureza. Si esto es un enfriamiento rápido y esto es un enfriamiento lento y esto es un enfriamiento rápido, puede ver que en el incremento de carbono hay un incremento de dureza, y también estos de 42,750 va a aumentarse a 50,250, ¿no? Porque pasa de lento a rápido. Y esto, lo que ustedes están viendo, es el espesor, digamos, de la capa, de la capa de perlita, de cementito de ferrita en la perlita, ¿no? Ustedes tienen dos. A medida que se hace más fino, por ejemplo, de 2 a la 10⁻⁵ a 1 a 10⁻⁵, hay un aumento bastante considerable, de 400 a 600. Esto que ustedes están viendo acá también es cómo aumenta, digamos, el espaciamiento interlaminar, y
la temperatura, ¿no? A medida que baja la temperatura, que estamos a 500, acá también ha bajado, ¿no? Se condice con esta curva que ustedes tienen acá. Bueno, vamos a empezar ahora a ver lo que son tratamientos térmicos simples. El libro, el Ashkelon como el Smith, nos traen dos tipos de enfriamiento, o sea, cuando está en, el hierro, en este caso, la acción hierro-carbono, o si quieren llamarlo acero, tienen una temperatura elevada en la cual se encuentra en fase austenítica. Ustedes tienen dos maneras de enfriarlo, ya sea isotérmicamente, que son los diagramas TTT, o enfriamiento continuo. Isotérmico, ya le dije, se baja la temperatura y se la mantiene, por eso a una sola temperatura, y esto baja constantemente. Yo acá les puse dos videitos de un profesor de la Universidad de España, Sevilla, Madrid, no sé de dónde, para despacio un poco más para la parte práctica, pero si ustedes son amables y lo ven, se van a beneficiar. ¿Cómo sería el diagrama de una aleación eutectoide? Un diagrama isotérmico, TT, temperatura, temperatura, tiempo y transformación. La aleación eutectoide, habíamos dicho que cuando yo bajaba la temperatura me producía solamente perlita. Bueno, ¿cómo se hace este diagrama? Y bueno, se ponen un montón de probetas a un horno, por ejemplo, superior a 723, puede ser 130, se las deja en un baño de sal, por ejemplo, para el aluminio, el nitrato de sodio y nitrato de potasio, que ustedes pueden llevarla hasta 600 grados. O sea, es una sal que ustedes le dan calor y la sal pasa de estado sólido a estado líquido. Es transparente como el agua, sí. Obviamente está a 500 grados. Hay distintos tipos de sales, como para que ustedes levanten la temperatura, se funda, pasa de estado sólido a líquido y la mantienen ahí. Entonces sacan una probeta a 700, como dice superior, puede ser 780. Les voy a mostrar, por ejemplo, en esta que está acá la temperatura a 727, ustedes pueden aumentar para esta aleación eutectoide, ustedes pueden aumentar 30 o 40 grados más, o sea, acá estaríamos hablando prácticamente de 760, 780. Y después la sacan y la llevan inmediatamente a 700, 600, 550, y con eso, este baño de sal, obviamente usted le van a poner a una determinada temperatura, puede ser 600, 550, 500, 450, 400. Una vez que la dejan un tiempo prudencial, la sacan y la llevan en agua de temple o aceite de temple para que no se corroba la pieza, y la enfrían a temperatura ambiente. Entonces, una vez que ustedes tienen en este punto, bajan la temperatura y por ejemplo, en este caso especial, bajan de 780 y la llevan a 705. Y ustedes van viendo que a medida que pasa el tiempo la sacan y la templan, la sacan y la templan. El templado es como si se congelara la estructura y queda dura. Entonces después ustedes, con un microscopio metalográfico y la tecnometalográfica, van a ir determinando cómo estaba en austenita, apareció un poco de perlita, un poco de austenita, un poco más de perlita, austenita, un poco más de perlita, austenita, casi todo perlita, y después finalmente ya les digo, a los 66,7 minutos, o sea, una hora y poco más, esto se transformó totalmente en perlita. Entonces, si ustedes vienen acá, 705, que estaría por acá, empezó, digamos, acá a transformarse en perlita, algo de perlita, un poco más de perlita, un poco más de perlita, y a la hora y algo se transformó todo en perlita. Y van haciendo así a los 705, a los 600, a los 550, y le va a dar un diagrama TTT, que es el que están viendo ustedes ahora. Esta parte de acá se llama perlita, a esta estructura de acá le van a llamar vainita con la B larga, y finalmente acá abajo van a tener estructura martensítica. Por ahora ustedes no lo saben y lo vamos a ir aprendiendo.
¿Qué es lo más llamativo de esto? Es esta punta de nariz que le llaman, ¿no? Esta es la curva de la S, también se conoce. ¿Y qué quiere decir esto de la punta de la nariz? Que aproximadamente a 550, el tiempo más bajo, menos de un segundo, acá en este caso el tiempo está en segundo, empieza a aparecer la perlita. ¿Está bien? A 540, que estamos de este lado, ya desaparece la perlita y aparece una estructura que se llama vainita. Todas, tanto la perlita como la vainita, van a ser una mezcla de las dos fases que conocemos ya, que es la cementita y la ferrita. ¿Eh? Esta gama, que es la austenita, se va a repetir acá. Obviamente a esta temperatura que ustedes están viendo, la austenita está enfriada, por decirlo así, ¿no? Porque termodinámicamente la austenita a 600 grados, 500 grados no debería existir. Mucho menos a 300 por acá. Pero estamos hablando de microsegundos, ¿no? Bueno, ese es el diagrama isotérmico o temperatura tiempo transformación de una aleación eutectoide. Esto es cómo se hace, y acá tienen una representación de cómo se baja la temperatura. Acá se dice que la velocidad, es decir, cómo baja la temperatura por unidad de tiempo, a eso le llamamos velocidad. Como acá el tiempo es muy poquito, acá la velocidad es muy alta. Y se llama isotérmico porque ustedes pueden ver que estas son isotermas, o sea, la temperatura se mantiene constante. Acá la perlita es gruesa, acá la perlita es más fina, que habíamos dicho que la perlita fina era más dura. Acá, siguiendo la analogía, por esto de perlita gruesa, blando, esto más duro, la estructura vainita va a ser más dura y finalmente la martensita va a ser mucho más duro. Reitero, blando, poco más duro, duro y recontra duro. Bueno, ¿cómo se lo ve? Con unas curvas, que bueno, no vamos a ponernos a explicar esto, pero generalmente esta línea que ven a puntos de color azul es cuando se completa el 50% de la curva. Y eso se da en la mitad del tiempo. Ahora, todas las estructuras son como estas que están viendo ustedes, y yo les diría que no. Eh, lo que están viendo ahora acá es cómo ocurre, cómo inicia la transformación, que es lo más o menos que vimos hace rato, y acá tienen los tiempos en minutos y acá tienen todo en segundos, ¿verdad? Si ahora ustedes quieren a 705, que estaríamos por acá, esto tardaría varias horas en completarse. Yo acá le escribí la ecuación estrictoide. Acá tienen un ejemplo un poco más, no está en el libro, esto lo saqué de un PDF, y bueno, acá tienen la curva al 50%, cómo es a temperatura 1, que es esta de Profe, queda acá. menos de un minuto. Bueno, Perdón. nos queda este cuadro, que yo el jueves que viene vamos a continuar con esto. Ojalá que los del 2D1 se hayan puesto la asistencia, acuérdense siempre del curso, el legajo y el apellido. Les reitero que esta unidad es larga, así que bueno, vamos a estar, no sé, 2 o 3 clases más con esto. Bueno, ya con este más o menos ya avanzamos bastante, porque este viene enfriamiento continuo que es sobre esta misma gráfica, ¿no? Pero acuérdense que esto es lo que me interesa a mí, que se baja a una temperatura, que puede ser un horno de sal, y se lo deja, y a medida que va pasando el tiempo se saca una probeta y se la enfría rápidamente, se la congela y se la observa, se la congela y se la observa, se la congela y se la observa.